Les doy la cordial bienvenida a todos a Mi Diario. Qué bueno que nos acompañen y qué bueno que estén conectados con cada una de las conversaciones que tenemos con nuestros diferentes profesionales e invitados que tienen larga trayectoria, que son profesionales en la materia y que además nos enseñan muchas cosas para nuestro diario vivir. Precisamente ese es el objetivo del Diario de Diana, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra armonía y que todas las áreas de nuestra vida estén en perfecta armonía. Vuelvo a repetir. Bienvenida María Paula, hoy nos acompaña nuevamente esta mujer tan joven, que ya es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, que tiene 2 especializaciones en Harvard y que todos los días está trabajando en pro para que las personas tengan una alimentación con conciencia. Yo creo que esa es la palabra clave aquí, alimentarse con conciencia. ¿Qué tal hoy, María Paula? Dándote la bienvenida si hablamos de los menús indicados para las personas en un día normal. ¿Qué es lo que tú sugieres para que una persona tome a su desayuno, a su almuerzo, a su comida, en sus onces, en su algo por la tarde? ¿Cuántas comidas al día es necesario tomar? Y también hablar un poco de suplementos. Yo tengo muchísimas preguntas, María Paula. Yo no sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero empecemos. ¿Cuáles son los alimentos que definitivamente debemos dejar a un lado y no debemos consumir? Ok. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación nuevamente. Alimentos que no debemos consumir, pues realmente nosotros dentro de nuestra consultoría somos muy críticos en enseñarle a la gente que no hay alimentos malos y no hay alimentos buenos, así como no hay alimentos milagrosos, no hay alimentos que nos adelgacen, no hay alimentos que nos pongan el abdomen plano, no hay alimentos que nos hagan el daño completo. O sea, hacerle daño al cuerpo es como un sinnúmero de cosas que pasan en la cotidianidad. Alimentos específicos, tratamos de que la gente haga, por ejemplo, el azúcar con moderación. De resto, frutas, verduras, harinas, proteínas, todas deben estar incluidas. ¿En qué hacemos mucho énfasis? Frutas y verduras. Frutas y verduras es el alimento que a la gran mayoría de gente le hace falta en su alimentación. Realmente frutas y verduras es lo que más debería predominar en la alimentación, porque son las fuentes de vitaminas y minerales, que es lo que más nos hace falta en la alimentación. Tenemos energía por montones, tenemos harinas, tenemos proteína, tenemos grasa, energía tenemos, pero vitaminas y minerales, que es lo que hace que las células funcionen como deben funcionar, es lo que casi siempre está escaso en la mayoría de la gente. O sea, hay gente que tú puedes ver que uno dice, está delgado, está bien, tiene un buen peso, tiene un buen porcentaje de grasa, pero a veces uno encuentra que el lado va más hacia una falta de nutrientes, que uno lo empieza a llamar una desnutrición. Y la desnutrición no es solamente pues estar en los huesos y que uno lo vean muy flaco, no. De hecho, en sobrepeso y en obesidad el diagnóstico casi siempre es sobrepeso o obesidad con desnutrición, porque hay una falta de nutrientes. Entonces, alimentos específicos que uno deba quitar así pues por siempre, pues no, realmente es como ese balance, ¿no? Aprender a comer de que hay alimentos que no son tan buenos, pero si me gustan, pues me doy el placer y me lo como una vez al mes, me lo como una vez cada 2 meses y con eso mato las ganas, pero pues no se lo estoy metiendo al cuerpo todo el tiempo. Entonces es más ese balance que realmente como satanizar un alimento o darle el milagro a otro. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras debemos tomar diariamente? La recomendación general, que sería lo ideal, que todo el mundo estuviera cerca entre frutas y verduras, 5 porciones. Pero puede cambiar. Una persona que tiene un gasto mucho más alto, pues tiene que consumir mucho más. Hay personas que eliminan de su dieta frutas como el banano, el mango y las uvas, que tienen tantas propiedades alimenticias y que son tan beneficios, deliciosas. y dicen, no, es que tiene mucho azúcar, entonces por eso no me las como. Y que además son deliciosos. ¿Cómo no, es mejores. Sí, no, o sea, imposible sacarlas de la alimentación. Claramente dentro del espectro de las frutas hay frutas con un aporte mucho más alto en términos de calorías porque tienen más azúcar, pero la analogía, la básica es, ¿cuándo has visto a una persona que por comer frutas se haya engordado? Nunca, yo tampoco. No la conozco y siempre les digo, el día que la conozcan me la presentan, por favor. Entonces, las frutas realmente no engordan. Lo que termina de engordar y lo que termina de hacer el mal es cuántas calorías gastaste versus cuántas calorías te comiste. Vienen de la fruta, vienen de la carne, vienen del pollo, vienen del arroz, de donde sea que vengan. Si nos volamos en ese aporte calórico, pues ahí es donde viene el problema de nos empezamos a subir de peso. Vamos a hacer una sugerencia de un menú diario que deba comerse una persona. Vamos a empezar desde el desayuno, las diferentes comidas del día y que nos des la recomendación, la regla de oro que ahorita suena por todas partes, comer por lo menos cada 3 horas porque eso es beneficioso para el organismo. ¿Por qué? Y empecemos con el menú.
Bueno, empecemos con el menú primero. Realmente es algo muy genérico lo que les voy a dar porque de verdad en nuestra consultoría somos lo más anti una cosa funciona para todos. Cada uno es diferente, las recomendaciones de cada uno son diferentes, pero si uno lo mira como a grandes rasgos, pues ideal que en el desayuno haya una harina, una proteína, una fruta. O sea, puedo comerme una rebanada de arepa, de pan integral o una arepa, un huevo y una porción de papaya. Ese puede ser un menú apropiado. Perfecto. Obviamente las porciones cambian dependiendo de la persona, pero en términos de composición podríamos estar hablando de eso. Media mañana puede ser una fruta con un lácteo, o puede ser una fruta con unas nueces, o puede ser una fruta con una harina, dependiendo de cuántas harinas se pueda consumir esa persona por su gasto de energía. Y que también hay que estar muy pendiente de lo que nuestro cuerpo acepte, porque hay alimentos que son más amigos de nuestro cuerpo y hay otros que no. Como los lácteos. Hay gente que, por ejemplo, los lácteos animales hoy en día no los tolera y de hecho ese número de intolerancia a la lactosa cada vez va creciendo aún más, por eso ha cogido como tanto auge el tema de la leche de soya, la leche de almendras. El almuerzo lo mismo, harina, proteína y en este caso si no hay una fruta, pues entonces hay una porción de verduras que viene siendo la ensalada y así se debe componer el plato. En términos de porciones generales, cada quien es diferente. Si uno mira el plato, lo ideal sería que la mitad del plato fuera verduras y que la otra mitad se divida entre la proteína y la harina. Muy bien. Obviamente la porción crece para unos y disminuye para otros. Cuando hablamos de verduras, es sano combinarlas. Puedo hacer una ensalada de lechuga, tomate, espárragos y cuantas verduras quiera. No es solo sano, es necesario. Cuando uno mezcla las verduras y tienes mucho color en la alimentación, tienes un aporte de vitaminas y minerales mucho más alto. Entonces, la recomendación inclusive es no se casen con la misma ensalada, no se queden comiendo lechuga y tomate siempre porque el valor nutricional es muy bajito. Entonces lechuga, tomate, pepino, las que les gusten, mezclarlas. Y eso le da vida al plato y le da pues vida a uno mismo. Jugar con los colores. 3 o 4 colores, importante que estén en su plato. Muy bien, Total. Sigamos con el algo. Con el algo. Bueno, el algo puede ser muy parecido a la media mañana. Puede ser o un lácteo o unas nueces, por ejemplo, algo de grasa saludable. Con una fruta o con una harina, si nos está faltando algo de harina, porque a veces a algunos en el almuerzo no les gusta meterla. Entonces, algo muy parecido, o sea, la media mañana y el algo tienden a ser muy parecidos, dependiendo del requerimiento de la persona. Si el requerimiento es muy bajito, suele ser solamente la fruta, no necesita nada más, con eso ya está. Y en la noche, igualito al almuerzo, una proteína, una harina y unas verduras. La mayoría de la gente dice que no coma harinas a la comida. Ahí está. Y después de las 4 de la tarde o de X hora, quiten las frutas y quiten las harinas. Realmente a nivel científico ya hay muchos estudios que muestran que cuando la gente después de las 4 de la tarde quita las frutas, quita las harinas, es decir, quita carbohidratos, empiezan a generar una hipoglicemia. Y es una hipoglicemia como diagnóstico, o sea, no es que te levantaste el día siguiente y estás hipoglicémico y ya, no. Es una hipoglicemia que se empieza a volver recurrente. Entonces, no es aconsejable y de hecho muchos estudios ni siquiera muestran el beneficio. O sea, no quiere decir que si tú quitas las harinas después de las 4 de la tarde o las frutas, realmente te garantice una pérdida de peso. Los estudios no lo demuestran, entonces no tiene sentido quitarlo si tienes más riesgo de generar una hipoglicemia que de perder peso. Entonces, no hay ningún problema en consumir harinas o frutas después de X hora. Lo que hace la diferencia es, pues si yo ya me comí todo lo que me tenía que comer y a las 8 de la noche voy y me como, no sé, un sándwich así de grande, pues claramente comí más harinas de las que necesitaba. Entonces ahí es cuando la recomendación general le funciona a la gente y tú le dices, no, quita las harinas, pues claramente se va a bajar de peso porque es que está comiendo muchas menos calorías que lo que estaba comiendo antes de quitar las harinas después de cierta hora. Entonces no es tanto la hora en la que se consuma, sino la totalidad en las 24 horas. ¿Qué pasa en 24 horas? ¿Nos excedemos de lo que realmente estamos comiendo más de lo que el cuerpo está gastando o no? Entonces, si yo me como mis harinas en la mañana o en la noche, pues realmente no hace diferencia porque no me estoy volando mi requerimiento calórico. Pero sí es recomendable comer a las 7 de la noche si te vas a acostar a las 8 o a las 9. Ahora, la hora de la comida está ligada a la hora en la que nos acostamos. No es recomendable comer e irse a la cama porque entonces vamos a empezar a tener gastritis, reflujo, nos vamos a sentir pesados. También van hábitos, van gustos. Hay gente que está acostumbrada a comerse, no sé, un cereal o una arepa por la noche. Listo, si le cabe dentro de su requerimiento de harinas,
perfecto. Pero si le está faltando comer más verduras, si le está faltando comer más proteína, pues si se come el cereal, la estamos embarrando. Entonces va muy acorde a lo que la persona necesite, pero es indispensable comer. Por ejemplo, la gente que llega hasta las 4 de la tarde y no come. ¿Por qué no? Es que ya por la noche yo no necesito, me voy a ir a dormir. Algo súper importante, y es que cuando dormimos el cuerpo sigue funcionando. Cuando dormimos el cuerpo no se fue, o sea, no nos apagamos. Obviamente el gasto de energía disminuyó muchísimo, pero el gasto de energía sigue. Entonces no quiere decir que yo me acosté y ya no voy a utilizar nada, ¿no? De hecho, durante la noche hay muchísimos procesos de reparación celular, hay muchísimos procesos de ciclos hormonales que hay que respetarlos, y por eso también el sueño es tan importante, y dentro de la consultoría también lo tenemos incluido. Entonces, si uno come, también hay un beneficio. Ahora, cuando tú no comes, vuelve y pasa lo mismo. Hay una hipoglicemia en la mañana, y la gente, por ejemplo, no come en la tarde, se levanta a las 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio. Y se van con un banano o se van sin nada. No sé cómo hacen. Entonces la hipoglicemia es muy marcada, y ahí empezamos a tener problemas, inclusive con la pérdida de peso. Vamos a recomendar el libro de hoy y volvemos diciendo por qué es importante comer cada 3 horas, cómo es que funciona nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, y por qué siempre es la recomendación número 1. Hoy estamos con María Paula, estamos hablando de una buena nutrición. Quiero tocar el tema del comer cada 3 horas. ¿Por qué es tan importante y cómo es que funciona este sistemita tan importante? Bueno, comer cada 3 horas, vital. En muchos momentos nos hicieron creer que había que comer cada 3 horas porque eso aceleraba el metabolismo. Entonces te decían, come cada 3 horas, eso acelera el metabolismo y por ende vas a bajar de peso. Eso era como la idea que se le vendía a la gente. Detrás de comer cada 3 horas hay una explicación súper grande fisiológica. Cuando tú comes cada 3 horas, lo que haces es manejar tu curva de glicemia. Es decir, la glicemia en ayunas, que es cuando, por ejemplo, uno le sacan sangre y te dicen tu glicemia en ayunas es tanto. ¿Eres hipoglicémico, eres diabético o estás normal? Ese nivel de glucosa varía durante el día, dependiendo de si comemos o no comemos. Y entonces eso va haciendo curvas, sube, baja, sube, baja. Cuando uno come, pues sube. Y cuando dejamos mucho tiempo entre una comida y otra, pues esa curva de glicemia se nos va al piso. Y ahí es cuando llega la hipoglicemia. Ahora, la hipoglicemia no es, suena como si fuera una cosa así terrible. Pues es terrible cuando la persona tiene realmente la enfermedad y tiene que estar comiendo cada 3 horas porque si no se desmaya. Pero cuando nosotros inducimos la hipoglicemia porque no comimos a cierta hora, el efecto que tenemos es, ¿qué pasa cuando uno no come? No sé, se te pasó la hora de la media mañana y te fuiste hasta el almuerzo. Uno llega al almuerzo que se quiere tragar el devorar todo. Estás de mal genio, tiene uno la bostezadera, tiene sueño, tiene cansancio, se siente como pesado. Y si te ponen al frente 2 platos para que escojas, vas a escoger siempre el plato que tiene más carga calórica. ¿Por qué? Porque esa curva que está tan abajo necesita volver a subir. Entonces, si te pongo, no sé, una hamburguesa con unas papas, así no te guste, y te pongo al otro lado una ensalada con pollo, por defecto tus ojos van a ser, vete para acá, hamburguesa por favor, y papitas. cómetelo. Claro, porque esa curva que está tan abajo necesita reponerse. Y esos picos de hacer hipoglicemia y luego hiperglicemia, porque te zampaste así con una hamburguesa con papas, gaseosa, todo de una sola sentada, pues se nos eleva y eso hace que, uy, quedé tan lleno, no, yo no quiero comer. Entonces vuelve y se te alarga el ciclo y vas hasta las 8 o 9 de la noche porque, uy, es que almorcé mucho, entonces no quiero comer. Y el ciclo vuelve y se repite. Esos ciclos de hipo-hiper es lo que lo predispone a uno a tener diabetes con los años. ¿Qué papel juega la insulina en todo este proceso? Cada vez que la curva corre para abajo, cuando estamos abajo y comemos y ese pico se eleva, se libera insulina, paralelo. La insulina, ¿qué es lo que hace? Hace que esa glucosa que aumentó, que es la energía instantánea que tenemos en la sangre, se guarde en las células. Si no estamos corriendo, si no estamos utilizando esa energía, pues la insulina se libera y le dice a esa glucosa, guárdese porque no la estamos necesitando. Entonces entra a guardarse como tejido adiposo, como glucógeno en el músculo o en el hígado, y la curva de glicemia vuelve y se normaliza. Es decir, no sigue subiendo, porque si no ahí seríamos diabéticos, se nos vuela, la insulina no pudo hacer su trabajo. Entonces la insulina llega y la frena y esa curva para. Ahí es ese proceso de elevar la insulina, la glucosa, perdón, y luego la insulina,
repetirla es lo que nos vuelve diabéticos, porque cada vez que tú liberas picos de insulina grandes, las células se vuelven resistentes. Es como si me caigo 20 veces en mi mismo codo, pues voy a generar aquí una costra para defenderme. Entonces el cuerpo, cada vez que le liberan grandes picos de glucosa, pues la insulina libera, pero ya no puede hacer el mismo efecto. Ya no tiene aliento la insulina de trabajar tanto. Y la célula ya le dice, no, yo no la necesito, permiso, y ahí es donde llega la diabetes. La insulina ya no hace su efecto. Vamos a hablar también de los suplementos. Ahorita hay una onda por todos lados donde te dicen, tú puedes reemplazar tu desayuno con este batido y te va a traer todos los minerales, vitaminas, proteínas y todo lo que tu cuerpo te necesita. O no te preocupes, no comas nada. Con este vaso de este batido vas a obtener todo lo que quieres y además vas a adelgazar. ¿Cuál es la opinión de María Paula respecto a este tema? Suplementos, un tema así de grande. Vamos a hacer un abrebocas y después lo tratamos perfecto. a fondo. Los suplementos tienen un tema, no sé si llamarlo legal, muy grande, y es que los alimentos, todo lo que nosotros comemos, tenemos unas entidades que nos regulan y de cierta forma nos protegen de eso que estamos comiendo. Que en Colombia es el INVIMA, en Estados Unidos, por ejemplo, es el FDA. Entonces, cuando yo consumo un producto, el INVIMA me garantiza que ese producto tiene un proceso que ellos han vigilado y que ese producto es apto para que yo lo consuma. Los medicamentos, exactamente lo mismo. Cuando yo voy a la farmacia y compro un medicamento para X cosa, el INVIMA me garantiza que ese medicamento tiene un proceso, que lo que me están vendiendo en esa caja es lo que realmente debería venir y que si yo me lo tomo no me va a pasar nada, me va a servir para lo que yo necesito. ¿Qué pasa con los suplementos? Hay un bache en la mitad muy grande donde no hay ningún ente que lo regule. ¿Por qué? Porque el suplemento no se considera un alimento, pero tampoco se considera un medicamento. Entonces, hay un hueco ahí donde cualquier persona puede inventarse un suplemento y decir, yo podría decir, me invento la agüita que adelgaza. ¿Y quién me va a decir que no? Nadie, porque es que no existe el ente. Entonces yo puedo meter en esa agüita lo que yo quiera y venderlo. Eso es lo que está pasando ahorita. Hay una industria demasiado grande con los suplementos y la gente está empezando a consumir un sinnúmero de cosas que no tienen una regulación. Entonces, realmente, ¿qué está comiendo la gente? Con los suplementos nosotros somos muy críticos en que no quiere decir que todos los suplementos sean malos. De hecho, hay suplementos muy buenos que se deben utilizar en pacientes, por ejemplo, en estados terminales, en condiciones de salud que son indispensables, pero uno desde la nutrición sabe cuáles son esos suplementos que están avalados y que tienen un uso para esas enfermedades. Entonces, hay que saberlos diferenciar. No es que llegué al gimnasio, ay, me vendieron esta proteína. ¿Y eso qué tiene adentro? No sabemos. De hecho, la FDA hace como 4 o 5 años hizo una investigación. A ellos no les compete, vendría siendo como el INVIMA. Entonces ellos regulan alimentos, regulan medicamentos, pero en la mitad no hay nadie. Y dijeron, bueno, vamos a coger X suplementos del mercado y vamos a ver qué tienen. Y sacaron proteínas, las proteínas de tarro. Y encontraron que había metformina, que es el medicamento con el que se tratan los diabéticos. Había Viagra. Y habían dos medicamentos que no debían, o sea, que habían sido retirados de la industria farmacéutica porque eran tóxicos y estaban en los tarros de proteína. Entonces uno dice, una persona gasta, no sé, 100.000 pesos, 100 y pico mil de pesos en un tarro de proteína, cuando puede obtener la proteína desde el alimento natural y se está metiendo proteína más una cantidad de químicos que no tiene sentido. Entonces, con ese tema de los suplementos y esa industria hay que tener mucho cuidado, porque no solamente la proteína, o sea, hay una cantidad de pastillas, que la L-carnitina, que el quemador de grasa, que una cantidad de cosas que realmente puede ser hasta un placebo, inclusive puede no ser malo, no tiene nada, es un polvito blanco, pero tú estás pagando una cantidad de plata porque te lo están vendiendo como proteína. Y lo mejor de todo es que tú los puedes tener en alimentos que tienes al alcance de la mano, que son deliciosos, fáciles de conseguir y pues una dicha al consumir. María Paula, yo creo que este tema nos merece un programa completo, que hablemos de todos estos suplementos, de las vitaminas y también que nos hagas un cuadro comparativo. Si no estoy tomando una vitamina E, pues si la estoy tomando en una capsulita, no te la tomes en capsulita, consúmela en determinados alimentos. ¿Te parece? Tenemos muchísimas cosas de qué hablar, vuelvo y repito. Mil gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación. A ti, muchas gracias. Han salido todos los datos de María Paula, ¿cómo es la página? www.livelifenutrition.net. La primera Live es con F pequeña y la Life es con F.
nutrition.net. Aquí está en pantalla para que vean, ingresen y vean todos los consejos de nutrición, de vida saludable que están allí para el mejoramiento de nuestra vida diaria. Muchas gracias por acompañarnos. Un beso para todos, se cuidan mucho. Gracias, María Paula.